El Tesoro coloca letras al 2,83% con el doble de demanda en medio del colapso de su web. Fiebre por las letras del Tesoro. La demanda en la última semana casi igual a la del 2022. En la cola del Banco de España. Esto sí que es bueno y no los bitcoins. ¿Qué está pasando con las letras del Tesoro? Un mecanismo de inversión que estaba olvidado y que hace pocas semanas está siendo trending topic en todas las búsquedas en internet y vemos que hay colas kilométricas, se está colapsando la web. ¿Por qué está sucediendo esto? Decía un señor que eso sí que es bueno y no el bitcoin, y es que el número de búsquedas de las letras del Tesoro está a punto de igualar al de la criptomoneda. Si no me creéis, aquí justamente tenéis la tendencia de búsquedas de letras del Tesoro en los últimos años y como de golpe estamos en un 100 de tendencia, y es que encima si lo comparamos con las búsquedas del Bitcoin estamos observando cómo se está asemejando la cantidad de búsquedas de letras del Tesoro a lo que tenemos actualmente del Bitcoin. Se está produciendo lo que se llama el efecto FOMO, el Fear of Missing Out, es el miedo de perderse la oportunidad. Pero realmente, ¿qué es esta oportunidad que está sucediendo hoy en día con las letras del Tesoro? Vamos a ver en qué consiste este mecanismo de inversión, cómo de seguro puede ser, qué beneficios, qué rentabilidad podemos obtener, los pros, contras, cómo se puede invertir incluso con un ejemplo real. Y finalmente os voy a dar mi opinión y de por qué yo no creo que nunca invierta en este tipo de mecanismos. Así que prepárate, dale un buen like al vídeo si ya te empieza a gustar un poco, suscríbete para no perderte nada de contenido sobre inversión, sobre cómo ganar dinero con los diferentes mecanismos de inversión que vemos en el canal, y vamos a empezar. Empecemos con lo que son las letras del Tesoro. Letras del Tesoro simplemente son unos valores de renta fija que están determinados a corto plazo, en un plazo máximo de un año. Es inversión en deuda. Estamos invirtiendo, prestando nuestro dinero al Estado vía el Tesoro Público para que use ese dinero para compensar los déficits, para pagar gastos gracias a el dinero de todos los ciudadanos, bancos, etcétera, que participen, que compren este mecanismo de inversión. Importante es que se invierte de 1.000 euros en 1.000 euros. Puedes empezar a invertir con 1.000 euros, puedes invertir 2.000, 3.000, 4.000, pero no puedes invertir ni 1.500, ni 2.300, ni 20 euros. Además, son valores emitidos a descuento o premio, que se llama. ¿Qué quiere decir eso? El interés que tú te llevas de la letra del Tesoro lo ves en el momento en que ejecutas la compra. Tú vas a comprar por ejemplo, 1.000 euros, y el día de la adjudicación, cuando se asigna el precio final, vas a ver cuál es la rentabilidad final que queda. Esto tranquilos que lo voy a explicar luego con un poco más de detalle. Además, como decía, se emiten en plazos de 3, 6, 9 o 12 meses, a diferencia de otros tipos de inversiones, como por ejemplo los bonos o las obligaciones del Estado, que pueden llegar hasta 30 años o más. Además, importante, como el lapso de tiempo en el que invertimos es corto, es muy improbable que haya muchas variaciones de precio en lo que se llama el mercado secundario, que luego también veremos lo que es. Esto es un poco la definición que nos dan de lo que es el papel del Tesoro Público, que sería ese organismo que se encarga de recaptar ese dinero, pasárselo al Estado para que lo use, y luego, en el momento en que llegamos al plazo de devolución, se devuelve el nominal, es decir, esos 1.000 euros, 2.000 euros, etc. Antes que nada, para clarificar cuáles son las diferencias entre letras y los bonos, que son mecanismos que a veces se confunden. En primer lugar, es lo que decíamos de el límite de tiempo. Las letras, como mucho, están pensadas para un plazo de 12 meses, mientras que los bonos tienen un límite de 5 años. Además, y ahora vamos a ver el tema de lo que decíamos del descuento. La manera de obtener rentabilidad con las letras, imaginaos, invertís 1.000 euros, ¿vale? Que es el mínimo que se puede invertir. Y en principio la rentabilidad esperada es de un 2%, ¿vale? Aquí lo que sucede es que en el momento en que se adjudica, en el momento en que se valida la compra, si esa rentabilidad es la que se acaba cumpliendo, tú vas a pagar 980 euros, es decir, vas a tener una rentabilidad de un 2%. Y luego lo que pasará es que cuando pase el periodo de tiempo en el que has invertido, se te van a devolver 1.000 euros, por lo cual vas a como comprar 1.000 euros, pero por 980. Esto es diferente de lo que sucede con los bonos. En el caso de los bonos, lo que tenemos son cupones, que es como pago de intereses. Por lo que si tú inviertes 1.000 euros a 5 años, por ejemplo, en un bono que también tenga una rentabilidad del 2%, lo que vas a ir obteniendo son 20 euros cada año hasta la fecha de vencimiento, que se te van a devolver
los 1.000 euros. Estas son las diferencias principales y ahora viene una parte que es muy importante y de la que no se habla demasiado, y es que tú en el momento en que vas a comprar la letra del tesoro, tú no sabes qué rentabilidad te va a dar. Tú vas a pagar, en teoría, 1.000 euros y esperas que te vaya a dar un 2%, un 3% basado en las diferentes subastas, las últimas subastas que han acontecido. Y esto es lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo funciona esto de las subastas? Vamos a verlo muy rápidamente. Lo que tenemos que saber es que el Tesoro Público realiza casi todas las semanas este tipo de subastas, que es lo que vais a ver, que la rentabilidad de la que van hablando los medios de comunicación está basado en la última subasta que se ha realizado. Además, la subasta, el Tesoro va a anunciar la cantidad que se va a emitir. Luego ya los inversores, las personas que quieren invertir, comprar letras del Tesoro, van a poder hacerlo de dos maneras diferentes. Una es la manera competitiva, es decir, tú vas a especificar en el momento de la compra la rentabilidad que esperas obtener. La otra manera es la no competitiva, que es que simplemente vas a aceptar el precio de compra que sea. Claro, lo normal es que el precio de compra sea bastante parecido al mes anterior, a los meses anteriores, si no ha habido ningún evento económico bastante relevante que haga que todo se desmorone o que todo se dispare. Por lo que esto de la no competitiva es ideal para aquellas personas que lo que quieren es asegurarse que van a comprar letras del Tesoro. Porque los que son de la competitiva, luego se calcula un promedio del precio que han puesto todas las personas que han utilizado esta modalidad y a partir de ahí se define el precio final que van a tener las letras. Y aquí lo que puede suceder es que personas que hayan puesto, por ejemplo, la rentabilidad esperada de un 5% se queden fuera y no puedan comprar las letras del Tesoro que les correspondería en ese momento. Como ves aquí, la forma que funciona la subasta, esto lo puedes ver en la web del Tesoro, ¿vale? Te lo explica bastante mejor, pero básicamente se ordenan las diferentes peticiones, se pone lo que sería el precio mínimo aceptado y a partir de ahí se aceptan las peticiones de igual precio o mayor. Todos los demás quedan fuera, excepto los no competitivos, que estos entran todos porque no han especificado ningún precio. Bueno, antes de ver cuánto se gana, qué rentabilidad dan las letras del Tesoro, te pido por favor que le des un like y te suscribas al canal, pues si te interesa este tipo de temáticas, de invertir, de ganar dinero con diferentes maneras y diferentes plataformas. Si no puedes, te ayudo yo con esta mano, ¿vale? Le doy al like ahí y a suscribir ahí. ¡Ole! Muchas gracias. Soy un poco pesado, pero es que si no YouTube me dice, oye, que el vídeo este no le gusta a nadie y se lo ventila, ¿eh? Así que así me haces un favor. Bueno, vamos al meollo del asunto, ¿no? Tú cuando vas a invertir, cuando vas a comprar letras del Tesoro, lo que quieres es ganar dinero. Y el tema es que, como decía anteriormente, tú no vas a saber cuánto vas a ganar porque solo tienes la información de las subastas previas y ahí puedes estimar lo que puede suceder. Lo que sí que podemos decir es que en la última subasta lo que sucedió es que la rentabilidad fue de entre un 2,19% hasta un 2,98% para las letras a más largo plazo, por lo que con esto puedes imaginar que si inviertes a 12 meses, la probabilidad es que tengas una rentabilidad cercana a un 3%, ya sea un 2,8%, un 2,9%, un 3,1% aproximadamente. Pero si quieres tener la información más fresca sobre esto, en la web del Tesoro, si vas a tesoro.es/ejemplos de inversión, aquí puedes hacer simulaciones de la rentabilidad que te puede dar. Imaginaos que invertimos 5.000 euros, ¿vale? Y ponemos letras a 12 meses, que son las que en principio nos van a dar más rentabilidad. Validamos aquí y calculamos. Aquí te indica, basado en la última subasta, cuál hubiera sido tu rentabilidad. Y puedes ver que tenemos el resultado de la última subasta, te dice todos los datos que tienes que conocer, te dice el tipo de interés medio, que vemos que es 2,81, y lo que sería el precio medio de compra, que sería de 972. Recordemos que esto es lo que tú pagarías, lo que te quitarían de golpe del banco, pero cuando acabara ese periodo de tiempo te devolverían el valor nominal, que sería de 5.000 euros, es decir, ganarías casi 30 euros por cada letra. También puedes verlo con el ejemplo de la inversión que hemos puesto, con los 5.000 euros, número de letras que son 5. Importante, hay un depósito mínimo, ¿vale? El depósito es de un 1%, así que si tú vas a invertir 5.000, te van a quitar en principio 5.050. Luego tendríamos el importe bruto que vas a recibir y el importe neto. El importe bruto serían los 5.000 euros, ¿vale? Que es lo que tú has puesto que quieres pagar.
Sin embargo, vemos que hay también unas comisiones por transferencia. Son comisiones que esto ya no depende de tu banco, es simplemente para poder invertir en este mecanismo. Eso tienes que tenerlo en cuenta porque te va a restar un poquitín de rentabilidad. Por lo que al final te van a dar unos 4.992, lo que al total van a ser unos 130 euros. Si dividimos 130 entre 5, vemos que por cada letra hemos ganado al final 26 euros. Bueno, espero que haya quedado claro cómo funciona el mecanismo hasta ahora, ¿vale? El tema de cómo se compra, el tema de que tú vas a poner un dinero que luego el día de la subasta te van a quitar menos porque en principio va a ser a precio reducido y que cuando acabe el periodo de inversión te van a devolver todo el dinero excepto las comisiones que hemos visto, lo cual va a restar un poco de rentabilidad y tú ganas dinero de esta manera, que es comprando algo más barato para que luego te den un importe más alto. Claro, esta rentabilidad, como decía, tú no puedes saberla, puedes ver los históricos, por ejemplo, en la página de Investing, ahí puedes ver los resultados de las diferentes subastas y puedes ver, por ejemplo, de este año, cómo empezó en junio del 2022 en un 0,5% casi y cómo ha ido creciendo en paralelo con la subida de tipos de interés que va practicando el Banco Central Europeo hasta actualmente estar en 2,98, 2,81, que es lo que veíamos del ejemplo anterior. Pero si te fijas, y por eso es que no se hablaba de esto desde hace años, es que hemos estado con intereses negativos. Miramos a 5 años, todo esto es el rendimiento que daban, es decir, todo esto son rendimientos negativos, lo cual quiere decir que tú comprabas una letra del Tesoro por 1.000 euros y cuando se adjudicaba la compra, pues quizá acababas pagando 1.010, 1.015 euros, por lo cual estás perdiendo dinero. Esto es complicado de prever, pero sí que puedes, en periodos como el que estamos actualmente, lo normal es que el rendimiento sea positivo mientras, como decía, no haya ningún tipo de hecatombe ni nada que haga sospechar de que puede bajar todo y caer en picado. Este es uno de los principales riesgos que por ahora te quería comentar porque no se habla demasiado de ello y es esto, es que es el hecho de que tú vas a tener esta incertidumbre y que porque la anterior subasta tuviera un rendimiento muy positivo no quiere decir que las siguientes vaya a suceder lo mismo. Además, viene nuestra amiga, nuestra querida Hacienda. Aquí saco mi cabeza de la pantalla y bueno, ¿qué pasa? Que las letras del Tesoro pues es una inversión que en principio te va a otorgar un beneficio económico y obviamente Hacienda se va a quedar mínimo un 19% de ese beneficio hasta 6.000 euros, un 21 si tienes entre 6.000 y 50.000 euros de beneficio y un 23 cuando superas los 50.000. Es decir, en el caso anterior, que veíamos que teníamos un rendimiento de unos 26 euros, tenemos que darle a este rendimiento un 20% casi. Que sí, que esto sucede con cualquier otro mecanismo de inversión, pero el problema es que cuando son rendimientos tan moderados como los que tenemos aquí de un 3%, quitarle un 20% encima al rendimiento creo que se nota bastante más, sobre todo por los temas que veremos a continuación. Antes de hablar de qué es todo lo que ha motivado este efecto FOMO en letras del Tesoro, que no solamente la rentabilidad, sino otros factores que veremos, vamos a hablar de seguridad, y es el hecho de que tú estás prestando tu dinero al Estado. Y esto puede parecer muy seguro, pero no lo es 100%. Al final, si nos dan una remuneración por inversión, es porque siempre hay un riesgo, aunque sea mínimo, implícito. Y en el caso de los estados tienen un rating que evalúa su capacidad para poder devolver el dinero que les están prestando. Y en el caso de España no es que sea una valoración excelente como ahora te enseño. Aquí tenemos las diferentes valoraciones que le dan a España cuanto a la capacidad para devolver este tipo de deuda, este tipo de préstamos que le estamos haciendo. Y vemos que la evolución está siendo bastante negativa. Empezamos con un AAA, que es de lo mejorcito, y sin embargo ha ido decayendo a lo largo de los años y actualmente se encuentra en este de aquí que vemos, que es el Baa1, que te enseño aquí lo que significa. Estaríamos dentro de lo que sería el grado medio inferior. Lo ideal es que estuviéramos aquí en alto grado o en el principal, pero sin embargo vemos que nos encontramos ya en el grado medio inferior. La escala ya iría bajando y luego ya cuando entramos en parámetros altamente especulativos o riesgo sustancial es cuando ya nos estamos jugando bastante y la seguridad que vemos ahora en el caso de España pues no sería la misma. Podemos ver que a raíz de la crisis financiera sobre todo del 2012
ha ido decayendo y actualmente se encuentra en este estado. Sí que se está manteniendo bastante estable, pero bastante lejos de lo que sería el ideal. También el tipo de interés que vas a obtener viene muy ligado a lo que sería la prima de riesgo. Y en el caso de España es uno de los países de la Unión Europea con una prima de riesgo más negativa. ¿Significa esto que sea un producto de inversión arriesgado, muy arriesgado? No, es bastante, en principio, bastante seguro, pero siempre hay que tener en cuenta que un mínimo de riesgo siempre va a existir en cualquier mecanismo de inversión. Pero entonces, ¿por qué esta locura? ¿Por qué ahora la gente se está lanzando a las calles a invertir en letras del tesoro? Hemos visto que la alta rentabilidad, que de hecho es de las más altas desde el 2012, es decir, que hace más de 10 años que no encontrábamos estas rentabilidades, está afectando. Al final estamos viendo que un mecanismo que es bastante seguro está obteniendo una rentabilidad histórica en comparación con los últimos años. Además, ¿qué es lo que está pasando? Que hay un riesgo bajo de impago. Tenemos que añadir el tema de que hay muy poca oferta comparable en España al menos, sobre todo en cuanto a depósitos o bonos. ¿Qué quiere decir esto? Que a igualdad de nivel de riesgo estamos viendo que no hay productos que estén ofreciendo ese 3% aproximadamente. Tenemos cuentas remuneradas, que ya te expliqué en el último vídeo que tenemos por aquí arriba, con diferentes alternativas, pero suelen dar eso, un 2%, hasta un 5%, pero con menos capital. Así que algo que puedas obtener un 3% para inversiones de 20.000, 30.000 euros, no hay tantos vehículos de inversión actualmente. Además tenemos el tema de que hay mucha liquidez. Es decir, mucha gente el año pasado sacó su dinero porque estaban viendo como sobre todo la renta fija estaba yendo mal, así que decidieron sacar el dinero de los mercados de valores, de fondos de inversión y lo dejaron en el banco muerto de risa. Esto lo que hace es que luego esas personas estén buscando algo para que al menos su dinero rinda mínimamente. Si juntamos gran cantidad de liquidez con encima este tipo de mecanismos que nos pueden dar un 3% y ligado a lo que vemos ahora, que es incertidumbre y pesimismo económico por los sucesos que están pasando en Europa, por el tema también de la inflación, bastantes sucesos que lo que hace es que la gente esté con más pesimismo respecto al funcionamiento de la renta fija sobre todo, y lo que está impulsando es que este mecanismo de inversión, que son las letras, pues a día de hoy sea como la solución ideal para la gran mayoría. Así que ahora viene la gran pregunta, que es, ¿merecen la pena las letras del tesoro? Te voy a contar los pros, en mi opinión, los contras y luego mi opinión personal, que verás que no es del todo positiva por lo que te voy a argumentar. En primer lugar, los pros que tiene. Bueno, obviamente el riesgo bajo, lo que queremos es invertir en productos que nos aseguren casi al 100% la devolución del capital, así que en este caso sí que sería un producto que entraría dentro de esa clasificación. Luego además el interés que tiene actualmente en el 2023, que vemos que es un interés bastante atractivo, así que interés atractivo más riesgo bajo hace que sea un producto interesante. ¿Qué más? Corto plazo, y es que no tenemos que invertir a 30 años, podemos tener una inversión a 3 meses, 6 meses, hasta un año y luego disponer del dinero, y además pues le hemos dado un pequeño rendimiento por si luego lo queremos invertir o usar para otra cosa distinta. Además existe un mercado secundario, es decir, tú cuando tienes letras del Estado luego las puedes revender, es decir, puedes coger tu letra del Estado que la compraste por 980 euros, por ejemplo, y dices, pues la voy a vender por 985, así que te vas a llevar un poco de rentabilidad y la persona que la compre se va a llevar el resto de rentabilidad. Esto es posible y también te da un poco más de seguridad porque sabes que ese dinero lo puedes disponer, lo puedes obtener anticipadamente. Finalmente también es el hecho de que es fácil invertir en este mecanismo, luego te explicaré las 3 maneras y te pondré el ejemplo de cómo se hace por internet, así que es relativamente sencillo, no es como comprar una casa, por ejemplo. Pero tiene todo una parte negativa, son los contras. Contras que tiene esto, en primer lugar, rentabilidad baja en comparación con depósitos extranjeros. Hay depósitos extranjeros en páginas como Rising que vemos que tienen rentabilidades de un 3,5, 4,5, 5,5 o incluso más, y son mecanismos de riesgos parecidos y que vemos que están obteniendo mejores rentabilidades. Aquí lo único es que tienes que invertir en otros países, pero
vemos que a igualdad más o menos de riesgo, o quizá con un poquito más de riesgo, pero puedes obtener mejores rentabilidades. Otra cosa que es negativa y es el hecho de que tenemos el dinero inmovilizado. Aunque lo puedas vender en el mercado secundario, tienes que saber que ese dinero que tú has puesto no lo vas a poder recuperar a priori hasta que termine el plazo de inversión, y si te hiciera falta para lo que fuera, sería un poco un follón en caso que no pudieras venderlo en el mercado secundario. Además, la rentabilidad, como decía, es incierta. Podemos basarnos en anteriores subastas, pero nunca vamos a saber 100% qué es lo que vamos a obtener, a no ser que hagamos, cuando hemos visto, la compra competitiva y le pongamos una rentabilidad que nosotros queramos aceptar. Ahí entramos en el riesgo de que la rentabilidad sea diferente y que no compremos letras del tesoro y perdamos la oportunidad. También, y esto es importante, es que estamos perdiendo poder adquisitivo. Si tenemos una inflación de un 5, de un 6%, de un 8% y la rentabilidad que nos da las letras del tesoro es de un 3%, lo que está sucediendo es que no estamos compensando, no estamos llegando al menos a igualar y a poder mantener el poder adquisitivo. Así que es una estrategia de prefiero perder poco, pero perder. Más allá de me quiero arriesgar al menos para poder intentar superar la inflación y no perder poder adquisitivo. Esto hay que tenerlo claro. Letras del tesoro hoy en día hacen que perdamos poder adquisitivo. Serás relativamente más pobre, pero ¿es mejor que tenerlo muerto de asco, muerto de risa en el banco? Pues obviamente mejor sí que es, en mi opinión. Finalmente tendríamos que es que hay que invertir de 1000 en 1000, por lo que si tú solo tienes 500 euros o quieres invertir unas cantidades diferentes, pues no puedes hacerlo, tienes que decidir si vas a invertir 1000, 2000, 3000, etc. Y en último lugar, las pequeñas comisiones que hemos visto anteriormente que se aplican en el momento de la recuperación del nominal, además sumando lo que se lleva a Hacienda. Vale, ahora solo nos queda ver para quién entonces creo que encaja más este tipo de inversión, cómo se invierte en letras del tesoro y en último lugar os voy a dar mi opinión sobre este mecanismo de inversión. Obviamente, en primer lugar, yo creo que este mecanismo encaja muy bien con la gente que tenga mucha aversión al riesgo, que le dé pánico meter el dinero en el mercado, que no quiera ver cómo su dinero puede tener oscilaciones negativas y quieren algo relativamente estable y que a la vez les dé un poco de beneficio. Además, también personas que asumen una rentabilidad que es probablemente inferior a la inflación, pero que ya les compensa, que simplemente dicen, en lugar de tenerlo en el banco, pues con este rendimiento, pues ya con esto estoy contento. Y eso es lo que viene en el punto 3, es el activo refugio para preservar algo de capital, para no perder demasiado poder adquisitivo. Y aquí entra toda la gente esta del, para tenerlo en el banco que no me da nada, lo meto ahí. Y aquí pues entraría todo este grupo que yo creo que aquí sí que les encajaría este tipo de inversión. Luego tenemos además gente que quiera diversificar un poco, que tenga todo el dinero en la bolsa, por ejemplo, o tenga en inmuebles y quieran pues diversificar en diferentes métodos de inversión. Puede ser también una alternativa para preservar algo de dinero. Y también personas que necesiten disponer de ese dinero en un corto plazo, que digan, pues me hará falta ese dinero de aquí 6 meses, 9 meses, voy a meter una parte en letras del Estado para que me dé algo, para luego también poder disponer de él y usarlo cuando lo necesite. Claro, y dicho esto, ¿cómo se invierte en letras del Tesoro? Tenemos 3 maneras. La primera, sucursal del Banco de España. Hay diferentes sucursales, vas a la web sucursal Banco de España y pones tu comunidad autónoma. Ahí te saldrá la dirección y lo que sí que pasa es que puede ser necesario pedir cita previa, sobre todo cuando hay muchísimas solicitudes. Tienes como tiempo máximo para ir al Banco de España hasta el día anterior, entre las 8:30 y las 2 del mediodía del día anterior a la subasta. Si vas, por ejemplo, el día anterior a la 1, vas a poder entrar dentro de lo que sería la subasta y aprovechar la compra para el día siguiente, cuando se celebra ya la subasta de las letras del Tesoro. Luego tendríamos el segundo método, que es el que veremos, que es a través de la web del tesoro.es. Aquí sí que hay que hacerlo con más antelación, y es por el hecho que en el momento en que tú transfieras tu dinero al Banco de España pueden pasar X días y ese dinero tiene que estar en el Banco de España como muy tarde a las 2 del día anterior de la subasta.
por lo que si sabes que va a tardar un par de días en realizarse toda la transferencia, pues mejor hacerlo la semana anterior o varios días antes para asegurar que puedas disponer de esta inversión. Y finalmente la opción que no recomiendo a nadie, que es hacerlo con intermediarios financieros, por ejemplo en el banco pues te puede ayudar a invertir en letras del tesoro, pero se van a llevar una comisión, y cuando la rentabilidad de letras del tesoro es de un 3%, por ejemplo, si te van a quitar un 0,3, un 0,5%, ya duele bastante. Así que bueno, yo recomiendo hacerlo por la web o en el Banco de España y ya está. Para comprar letras del tesoro mediante la web tienes que ir a esta página de aquí, y aquí tendrás esta página de compraventa de valores, y lo que tienes que hacer es ir aquí, acceso al servicio de compraventa. Luego tienes aquí abajo un vídeo que te explica cómo hacerlo, pero bueno, es bastante sencillo. Solo tienes que ir aquí al acceso de compraventa, y una vez selecciones ya que lo quieres comprar con tu clave PIN, por ejemplo, ya entrarás en un formulario que es este que tienes aquí. Tienes que rellenar un formulario para registrarte en lo que sería el Banco de España. Si ya tienes tu usuario, ya no te pedirán todo esto. Y luego, posteriormente, tienes aquí la manera que tienes de invertir. Aquí donde pone producto, es un desplegable. No puedo ponerlo ahora porque justamente hoy está colapsada la web, así que no me deja hacerlo, pero tengo la captura esta. Y aquí tienes las diferentes opciones. Si quieres comprar letras competitivas a 3 meses, a 6 meses, 12 meses, o bien si quieres que sean letras no competitivas. Aquí debajo te explica ya todo sobre las peticiones no competitivas y las competitivas que antes hemos explicado. Y luego aquí puedes simular también la rentabilidad, ¿vale? Luego simplemente validas y ya habría un procedimiento para acabar de comprar, pero bueno, es muy sencillo, es como comprar por internet cualquier otro producto, simplemente aquí tienes que seleccionar la letra del tesoro que te interese. Aquí viene la gran pregunta, ¿no? O mucha gente se preguntará, ¿cuál es mi opinión sobre ello? Para mí es un mecanismo, como decía, que es aceptando que vamos a perder poder adquisitivo. Además, no me gusta el hecho de que es renta fija, pero no tenemos ni idea de cuál va a ser la rentabilidad hasta el momento de que se genere la subasta y veamos el precio medio. Tampoco me gusta el hecho de tener el dinero inmovilizado, es decir, no tenerlo yo como por ejemplo un fondo de inversión que lo puedes tener y lo puedes liquidar cuando quieras, aunque tardes unos pocos días. En este caso el dinero lo tiene otra persona o tiene otra entidad y es más complicado de recuperarlo. Yo para ello prefiero otro tipo de mecanismos que son algo más arriesgados, pero la rentabilidad es de 3 veces más o 4 veces más, y yo creo que compensa con creces. Por último, para obtener rentabilidades de un 3% o 4%, prefiero coger una plataforma de inversión en préstamos y coger entidades del máximo rating posible, que muy probablemente nos van a dar ese tipo de rentabilidades de manera bastante más sencilla. Como ves, estas son las letras del tesoro, sus pros, contras, todo lo que creo que te hacía falta saber y cosas que no suelen comunicarse ni en contenido ni en prensa y que, en mi opinión, es muy relevante que tuvieras esa información. Déjame en comentarios si crees que es un mecanismo de inversión que es atractivo para ti. Y no olvides suscribirte, que te saldrá aquí el logo, o bien esta playlist sobre la crisis que hemos estado viviendo en el 2022, en la que estamos actualmente y cómo está avanzando. Y además YouTube te dice que este vídeo te interesa. Y como siempre, si te lo dice YouTube, es por algo. Muchas gracias, nos vemos por Twitter, Instagram y si no por aquí. Un saludo.